Y vamos a abrir la palabra del Señor allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del versículo 28 en adelante. La cita que leímos solamente voy a leer unos versos. Y dice la palabra del Señor: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había atado con grillos y cadenas. Pero dice el versículo 10: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Palabra del Señor. Hace algunos años había una hermana de la iglesia. A esta hermana se le había diagnosticado una enfermedad grave. Después de haber salido de la consulta del médico, aquella mujer se le había diagnosticado cáncer en la fase terminal. Ella tenía una enfermedad totalmente invasiva. Ya sus pulmones habían sido dañados por el cáncer. Su sistema nervioso ya había sido afectado por el cáncer y ya no había nada que hacer. El médico le dice a aquella hermana: señora, solamente le quedan 3 meses de vida. Así que prepárese para lo que viene por delante. Aquella mujer salió del consultorio del médico, pero ella sabía que el proceso sería complicado. Pero había algo que caracterizaba a esta mujer. Ella había creído en Cristo Jesús. Ella era temerosa de Dios. Y aquel mismo día, aquella hermana mandó a llamar al pastor de la iglesia. Pastor, quiero hablar con usted. Quiero poner en orden algunos asuntos. El pastor acudió esa noche a casa de la hermana y le dice: hermana, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Pastor, quiero decirle lo siguiente: tengo una enfermedad grave y solamente me han dado 3 meses de vida. La enfermedad ha avanzado rápidamente, ya no hay nada que hacer. Pero yo estoy consciente que me voy con el Señor. Pero antes de morir, pastor, yo quiero pedirle que usted me cumpla un deseo. Quiero que el día de mi muerte, en el ataúd donde voy a ser puesto mi cuerpo, yo quiero vestirme con el mejor vestido que yo he preparado para ese momento. Y quiero que sobre mi cuerpo, pastor, me pongan la Biblia que tanto he usado. Quiero que esté sobre mi pecho. Y quiero que ese día se canten alabanzas, se lea la palabra de Dios, porque ese es un día glorioso. El pastor se inclinó su rostro y dice: muy bien, hermana, está bien, lo haremos. Ya el pastor se iba despidiendo de aquella hermana cuando la hermana le dice: pastor, momento, se me pasaba algo. Quiero pedirle un último deseo. Aparte del vestido mejor que yo quiero ponerme ese día, aparte de la Biblia que quiero que se me coloque en el pecho ese día, y aparte de las alabanzas y la lectura, pastor, yo quiero que en mi mano derecha se me sea puesto un cubierto. El pastor no entendía lo que aquella mujer estaba pidiendo. Sí, pastor, yo quiero que en mi mano derecha sea colocada un tenedor. Y el pastor dice: hermana, realmente no entiendo por qué. Mire, pastor, cuando yo voy a una fiesta, cuando yo voy a un evento especial, una boda, un cumpleaños, una actividad, yo siempre me sentaba a la mesa a degustar del platillo de aquella ocasión. Y yo recuerdo que en todas las fiestas,
después de que se sirve la comida para degustar y he levantado el platillo cuando ya se terminó, recuerdo que las personas que están sirviendo a la mesa me decían: señora, quédese con su tenedor. Y yo le pregunté a aquellas personas por qué tenía que quedarme con mi tenedor. Y aquel joven que me servía a la mesa dice: señora, porque lo que viene por delante es lo mejor. Y en ese momento, pastor, yo sabía que lo que venía después de la comida sería un sabroso pastel de chocolate, o tal vez un delicioso postre. Por eso siempre procuraba tener mi tenedor preparado después de la comida, porque lo que vendría después sería lo mejor. Y el pastor en ese momento no entendía claramente, le dice: sí, pastor, yo sé que voy a morir, yo sé que voy a pasar de esta vida a la eternidad, pero quiero decirle algo, que ese cubierto que se ha colocado en mi mano derecha, cuando los hermanos en la iglesia pregunten por qué se le fue colocado ese tenedor, usted le va a decir a la iglesia: pastor, la hermana pidió que ese tenedor se le pusiera en su mano derecha, porque la hermana sabe que después de la muerte viene lo mejor. Amén. Para los que estamos en Cristo Jesús, sabemos que la muerte es algo complicado. Sabemos que la muerte trae dolor. Sabemos que la muerte es algo en lo que no queremos pensar. Pero dice la Biblia que para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, para nosotros el vivir es Cristo. Pero ¿saben qué? Para nosotros el morir es ganancia. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar un lugar especial, dice, ¿para quién? Para vosotros. Los que hemos de morir en Cristo Jesús, los que hemos de ver la muerte en Cristo Jesús, resucitaremos en gloria, en majestad, en poder, y estaremos en la presencia del Señor por la eternidad. ¿Saben por qué, hermano? Porque después de este mundo, después del sufrimiento que tenemos aquí en la tierra, hermano, viene lo mejor. Así que no descuides el tenedor, que es la palabra del Señor. Procura tenerla siempre en tu mano derecha. Medítala, escudriñala, come la palabra del Señor, que en ella hay vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Allí estaba el Señor Jesús. El Señor Jesús había pasado con sus discípulos y había estado en la barca. Había sucedido un acontecimiento tremendo. Se habían levantado grandes marejadas, grandes olas que cubrían la barca donde estaban los discípulos y el Señor Jesús. Y en aquel momento el Señor Jesús hizo un gran milagro. Cuando los discípulos creyeron que todo estaba terminado, cuando los discípulos creyeron que la muerte había llegado a sus vidas, se acordaron que en la barca estaba el Maestro, que en la barca estaba el Hijo de Dios. Aunque ellos no lo entendían, dijeron: Maestro, Maestro, despierta, porque morimos, porque estamos a punto de morir. Y después de que el Señor se puso de pie y reprendió al mar, y las olas se tranquilizaron, y vino la bonanza, los discípulos se dieron cuenta que con ellos estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que por más grande que sea tu problema, por más grande que sea tu dificultad, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Dice la palabra del Señor, nos dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Allí estaba Jesús, ese Jesús Nazareno al que mucha gente había escuchado hablar, al que mucha gente por curiosidad iba a ver de quién se trataba. Un cierto Jesús que cuando se paraba enfrente de la gente escuchaba una palabra poderosa. Los ciegos podían ver, los paralíticos podían caminar, podía multiplicar el pan, podía darle de beber a un gran número de gente.
Por eso la gente escuchaba de Jesús y la gente iba donde estaba Jesús. Pero dice la palabra del Señor que el Señor iba de lugar en lugar, iba de aldea en aldea, con el único propósito de llevar palabras de vida eterna. Entonces Jesús, dice la palabra del Señor, que llegó a un cierto lugar llamado Gadara. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro un hombre. Ya había llegado Jesús a esa aldea, a ese lugar de Gadara. La gente que vivía en Gadara se hacían conocer como los gadarenos. Así como nosotros que vivimos en Tabasco, nos conocemos como los tabasqueños. Ellos eran los gadarenos. Y apenas iba llegando Jesús a Gadara, y todavía el maestro iba descendiendo de la balsa, cuando dice la palabra del Señor que vino a su encuentro un hombre. Fíjense bien, Gadara era conocido como uno de los lugares donde más se practicaba el ocultismo. La gente adoraba el ocultismo, la gente tenía dioses paganos, la gente practicaba la hechicería, la gente practicaba la magia blanca, la magia negra. En Gadara era un lugar cosmopolita donde el ocultismo se practicaba por la mayoría de la gente. Entonces dice la palabra del Señor que el maestro llegó a Gadara. Sabía Jesús que en Gadara había una gran necesidad. Y todavía el maestro iba llegando a Gadara cuando dice la Biblia que se le presenta un hombre, un gadareno. Pero dice la palabra del Señor que este hombre, dice, que se le presenta delante del maestro, era un hombre, dice, que enseguida vino a su encuentro. Pero no era cualquier hombre. Dice la palabra del Señor que este hombre venía de los sepulcros. Este hombre venía de los panteones. Este hombre venía de donde estaban los muertos. Y no solamente venía de donde estaban los muertos, dice la Biblia, sino que este hombre, dice, era un hombre que traía un espíritu inmundo. Era un hombre endemoniado. Era un hombre que era atormentado por un espíritu, de modo que este hombre vivía, dormía y pasaba el tiempo en los panteones. Ese era su hogar de ese hombre. Algo tremendo estaba sucediendo. Todavía el maestro no se había instalado en Gadara y ya había venido a su encuentro un gadareno endemoniado. Un hombre que era esclavo del ocultismo. Un hombre que era esclavo del mismo Satanás. Un hombre que vivía, que dormía entre los muertos. Un hombre que no tenía autoridad sobre su cuerpo, sino que dentro de él había un espíritu inmundo. Y fíjense bien, amados hermanos en el Señor, este hombre, no sabemos cuál había sido su vida pasada, pero tal vez había sido un hombre como cualquiera de los que estamos aquí. Tal vez había tenido su esposa, sus hijos, su familia, sus bienes, su trabajo, su profesión, su carrera, su estabilidad económica, su estabilidad social. Pero este hombre, como la mayoría de los seres humanos, cuando se apartan del camino del Señor, se había ido en pos del mundo. Y lo más tremendo, amados hermanos en el Señor, es que este hombre había ido en el mundo experimentando, viviendo, conviviendo y abriendo puertas al ocultismo. Tal vez había practicado magia negra. Tal vez había acudido a consulta con algún hechicero, con algún espiritista, que lo más seguro es que así había sido. Tal vez tenía en su casa ciertos amuletos que habían abierto puertas en su corazón al ocultismo. Y es que así como este hombre, amados hermanos, hoy en día se practica el ocultismo a la luz, a la vista de todo mundo. Estamos viviendo un tiempo donde el ocultismo se está reflejando en nuestra sociedad. Ya la gente no tiene miedo a hablar de la muerte,
hablar de los demonios. La gente se ríe cuando ve un video en internet de hombrecitos pequeños y algunos le ponen nombres como duendes. Otros le llaman cheneques y otros le llaman de otros nombres. Y la gente graba a esos seres y dice son pequeños duendes. Pero la Biblia no habla de duendes, la Biblia habla de demonios. Y el diablo está trabajando intensamente y abiertamente en la sociedad, tratando de promover el ocultismo en esta sociedad. Hoy en la ropa se está promoviendo el satanismo. Camisas que tienen esqueletos humanos, símbolos satánicos, tenis de marcas que están promoviendo signos satánicos, marcas muy carísimas que promueven el ocultismo y la gente va y compra estos productos. Películas de terror que la gente acostumbra a ver donde hacen conjuros diabólicos, donde hacen pactos diabólicos y la gente está practicando todo este tipo de cosas. Así estaba este hombre. Había ido por el mundo y cada vez que este hombre iba experimentando y se iba metiendo en lugares de ocultismo, este hombre iba abriendo las puertas de su corazón. Y es que así hay mucha gente hoy en día. Incluso hermanos de la iglesia, años en la iglesia, pero no han podido prosperar espiritualmente. Están estancados espiritualmente porque sin darse cuenta han abierto la puerta al ocultismo. Hay hermanos que todavía en sus casas escuchan voces, escuchan pasos en la azotea, escuchan que se mueven los trastes, sienten que pasan sombras por detrás. Escuchan voces que alguien te habló o que alguien pasó por allí y dicen, es que no hay nada, es que en mi casa espantan, es que en mi casa se escuchan cosas raras, pero ¿sabes qué, amado hermano en el Señor? Has abierto puerta al ocultismo y no te has dado cuenta. Tal vez acudiste a algún espiritista hace años atrás, tal vez fuiste con algún curandero, fuiste a que te ensalmaran a tu niño creyendo que el ensalmo era algo bueno, pero el ensalmo es rama de la brujería, del hechicerismo. Pero el diablo es el padre de la mentira y te hace creer que eso es bueno para quitarle la molestia a los niños. Y la gente va y practica este tipo de cosas. Los hermanos en la iglesia practican este tipo de cosas y empiezan a abrir las puertas de su corazón al ocultismo. Por eso los demonios entran en casa. Por eso el diablo está en tu casa y no puede ser feliz. Por eso los matrimonios se van destruyendo, los hijos se van de casa. ¿Por qué? Porque has abierto la puerta al ocultismo. ¿Te gusta ver muchas películas de terror? ¿Te gusta decir algunas mentiras, algunas malas palabras? Cuando usted dice una mala palabra, los demonios entran en tu casa, porque es una forma de invocar a los demonios. Este hombre estaba así, había vivido una vida tremenda, de tal modo que dice la palabra del Señor, que este hombre se presenta cuando Jesús llegó, pero vean lo que sucede más adelante. Dice la palabra del Señor que este hombre tenía su morada en los sepulcros. La condición de este hombre era devastadora. No tenía un hogar, no tenía una esposa, no tenía hijos, que tal vez los había tenido, pero los había perdido por causa del pecado. Ahora su morada era con los muertos. Y es que así es la condición del hombre. Dios nos ha permitido tener una hermosa familia, una hermosa esposa, hermosos hijos, pero viene el diablo y te presenta la tentación como el fruto prohibido cuando se lo presentó a Eva. Cuando Eva estaba en el huerto del Edén, dice la historia de la Biblia que Eva iba caminando por el huerto del Edén. Eva ya sabía que no tenía que comer del fruto prohibido y de repente se le presenta el padre del pecado, el padre de la mentira, y le dice: Eva, si tú comes de este fruto prohibido, serás semejante a Dios. Vas a ser más hermosa y Adán te va a querer más. Entonces Eva cayó en la tentación, estiró su mano y comió del fruto prohibido, y como consecuencia vino el pecado que hoy en día está consumiendo a la humanidad.
Y es que el diablo pone la tentación de una forma agradable. Por eso el diablo, cuando te va a poner una tentación, te va a poner algo agradable. Una botella de cerveza te la va a poner como una botella donde las gotas están descendiendo por la periferia de la botella para que tú te puedas tener ese antojo de tomarte una cerveza. O te pone imágenes en el televisor de aquel hombre que fuma cigarro montado en su caballo en las montañas, creyendo que si tú fumas serás semejante a ese hombre, robusto y fuerte. Pero nunca te va a decir que el cigarro te puede dar cáncer de pulmón, que el alcohol te puede dar cirrosis hepática, que el pecado te va a destruir, que el ocultismo te está destruyendo. Por eso el diablo está entrando en los hogares, está entrando en las familias, está entrando en los niños a través de las caricaturas. Hoy en día se están promoviendo caricaturas con mensajes subliminales, satánicos, para que la mentalidad de los niños cambie. Por eso es que los niños ahora son más rebeldes. Por eso es que los niños ahorita tienen más tendencia a tener una idea totalmente contraria a lo que nosotros hemos aprendido, porque el diablo está trabajando. A través del internet, a través de las redes sociales, usted puede ver videos, usted puede ver películas con facilidad, sin que nadie se lo impida, y tenemos las puertas abiertas para que usted entre al ocultismo. Por eso el diablo y sus demonios entran al hogar, entran a tu cuerpo, y por más que usted quiera acercarse a Dios, por más que usted quiera buscar a Dios, hay algo que te dice: no vayas al templo, no busques a Dios. Hay algo que no te permite venir a los pies de Cristo. Cuando tú más quieres buscar a Dios, es cuando más el enemigo entra en efecto para que tú no vengas a los pies de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe que su tiempo se le está terminando. El enemigo sabe que el tiempo se está acabando. Por eso se está promoviendo el ocultismo en esta sociedad. Pero dice la palabra del Señor que no solamente tenía su morada en los sepulcros, sino que este hombre era conocido en ese lugar. La gente lo conocía como el hombre endemoniado, como el gadareno al que nadie podía sujetar. Dice la palabra del Señor: nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. La fuerza que había en el cuerpo de este hombre era una fuerza demoníaca. Ni aun las mismas cadenas podían atarlo, ni aun la hierba más fuerte de ese tiempo, conocida como los grillos, podían atar a este hombre. Rompía las cadenas, hacía pedazos las cadenas, porque la fuerza que había en él era una fuerza demoníaca. Por eso el hombre, por más que el hombre quiere acercarse a Dios, no puede. Por más que usted quiere buscar a Dios y acercarse a Dios, no puedes. Porque el demonio te tiene atado al alcohol, a la droga, a la pornografía, a la prostitución, al adulterio, a la fornicación. Te tiene atado de pies a cabeza para que usted no sea libre. Pero ¿saben qué, amado hermano, en el Señor? Jesús estaba allí. El Redentor del mundo había llegado a Gadara. El Salvador del mundo había llegado a ese lugar, y el gadareno no sabía que allí estaba la esperanza de su vida. Tal vez usted ha buscado la ayuda por diferentes lugares, se ha ido con el mejor psicólogo y ha buscado la ayuda a través de algún hermano oficial o el mejor médico de aquel lugar, pero usted no encuentra solución a sus problemas. Y lo único que usted ha pensado es en divorciarse. Ya nuestro matrimonio no tiene remedio. Ese hombre es muy malo, ya no me respeta, solamente me golpea. Ese hombre ya no me valora. ¿Sabe por qué? Porque está lleno de demonios. Porque está lleno de espíritus malos. Y tu casa se ha hecho cueva de espíritus inmundos. Por eso se escuchan voces. Y es que algo que tenemos que entender es que estamos viviendo en un mundo visible, que es el mundo de lo que nosotros vemos, pero estamos en un mundo también invisible. Y ese mundo invisible es el mundo de los espíritus, el mundo de los demonios, que no se pueden hacer visibles a no ser que usted abra las puertas de su corazón, a no ser que usted haga un pacto con el diablo,
Hay gente que han llevado a sus hijos a ensalmar. Hay gente que han ido a ciertos lugares a hacerse limpia, y cada vez que usted consulta un curandero, un espiritista, usted está haciendo un pacto con el diablo. Y ese pacto puede durar años. Si usted no rompe ese pacto, no rompe ese compromiso, ese pacto está vigente. Y en un momento de su vida el diablo va a reclamar su derecho sobre ese pacto. Por eso es que no hay prosperidad. Por eso es que el diablo no quiere que se predique el evangelio. Por eso es que el diablo no quiere que usted sepa que necesitas cerrar las puertas de tu corazón al ocultismo. Este hombre lo había perdido todo. Y dice la palabra del Señor que este hombre, además de que estaba poseído por un espíritu, dice, ya lo había hecho pedazos y nadie lo podía dominar. Pero algo tremendo, hermanos, siempre de día y de noche andaba dando voz en los montes y en los sepulcros, y este hombre se hería, dice, con piedras. Allá veían a este gadareno solo, sin nadie que lo pudiese ayudar. Este gadareno gritaba de angustia porque el cuerpo estaba sufriendo. Y no solamente gritaba, dice la Biblia, sino que este hombre se lastimaba, se laceraba con las mismas piedras, buscaba la forma de dañar su cuerpo. Y es que el diablo lo que quiere, amado hermano, es destruir tu vida, matar tu vida. Por eso hay gente que todavía escuchan voces que le dicen, mátate, quítate la vida, ahórcate, no vales nada. Tú no tienes ningún valor, porque el diablo te está hablando para que tú te quites la vida. Por eso este hombre gritaba ya solo, desesperado, angustiado, porque había abierto las puertas de su corazón a muchos espíritus inmundos. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Los hogares se están destruyendo, las familias se están destruyendo, nuestros hijos se están destruyendo, porque hemos abierto la puerta al ocultismo, a la hechicería, al espiritismo. Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, que después de todo esto dice la palabra, cuando este hombre vio pues a Jesús de lejos, estaba el maestro descendiendo de la barca, y este hombre miró a Jesús que venía bajando de la barca. Dice, entonces ese hombre empezó a correr donde estaba Jesús, aún siendo un cuerpo atormentado, aún siendo un cuerpo esclavizado, sabía que en Jesús hay esperanza. Pero dice la palabra del Señor que mientras este hombre, dice, corrió hacia donde estaba Jesús, no solamente corrió, sino se arrodilló delante de él. Y dice la palabra del Señor, y clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, dice, que no me atormentes. No hay espíritu alguno que pueda soportar la presencia de Dios. No hay espíritu alguno que soporte a un hogar orando, a una iglesia ayunando, a un matrimonio orando todas las noches por sus hijos. No hay espíritu que pueda resistir la gloria de Dios. Por eso cuando este hombre mira a Jesús, no solamente la persona de este hombre, sino que el demonio que había en él, o los demonios que había en él, reconocieron que el que estaba allí era Jesús. Y dice la palabra del Señor que se postra delante del maestro y le dice, te conjuro que no me atormentes, dice, aún no ha llegado mi tiempo. Sabía el demonio que Jesús había venido para libertar a ese gadareno. Sabía el demonio que no podía hacer nada en contra de Jesús. Por eso le dice, no me atormentes todavía, no ha llegado mi tiempo. Porque hay un lugar de tormento en este momento llamado el infierno, donde las almas que mueren en pecado, donde aquel hombre que muere en pecado, que nunca tuvo tiempo para Dios, hoy están en el lugar de tormento. Y allí los demonios están atormentando las almas mientras llega el gran día del juicio. Y los demonios se gozan haciendo sufrir el alma.
Y las almas que están en el infierno desearían estar en una campaña y escuchar la palabra de Dios, pero ya no se puede hacer nada. Pero llegará el momento cuando Jesús, el Redentor del mundo, venga por segunda vez. Pero ya no va a venir a libertar al gadareno, ya no va a venir a darte libertad a ti, sino que vendrá a buscar a su iglesia. En aquel tiempo, dice, en el día del gran juicio, el diablo y sus demonios, la muerte misma, dice, serán lanzados en el lago de fuego por la eternidad. Y allí también las almas que nunca tuvieron tiempo para Dios, las almas que siempre fueron abriendo puertas al pecado, al ocultismo, aquellos que les gustaba, les encantaba practicar algún tipo de magia, algún tipo de juego al azar, cartas, naipes, cosas que no edifican, sino que van abriendo puertas. Hoy en la sociedad, en los jóvenes, se están practicando juegos que muchos jóvenes por curiosidad lo están practicando. Juegos de lápices, juegos de cartas, donde lo único que hace es abrir un portal al ocultismo. Jovencitas que son atormentadas por demonios, porque por la pura curiosidad hicieron un pacto. Estamos en una sociedad que está siendo totalmente afectada por este tipo de cosas. Pero el demonio reconoció que ahí estaba el maestro. Y por eso le dice, ¿por qué me atormentas? Si aún no ha llegado mi tiempo, dice la palabra. Y dice entonces dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Es que no hay ningún espíritu que pueda soportar el nombre poderoso de Dios. Por eso cuando en tu casa tú oras, cuando en tu casa tú lees la Biblia, cuando en tu casa tú te reúnes con tus hijos para orar, el diablo no tiene entrada en tu casa. Pero cuando en tu casa lo único que se escuchan son malas palabras, son solamente malas palabras, groserías, mentiras, maledicencias, ese hogar está lleno de demonios, aun cuando sean hermanos de la iglesia. Y ahí están contentos los demonios. Y los demonios estaban contentos en Gadara, porque en Gadara se practicaba todo tipo de ocultismo. Entonces dice la palabra del Señor que después de todo esto, le preguntó el Señor Jesús a ese hombre y le dice, ¿cómo te llamas? Y dice la palabra del Señor diciendo, me llamo Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. No era solamente un espíritu que tenía este hombre, tenía una legión de demonios, un mundo de demonios en su corazón. Claro que cuando este hombre escuchaba la palabra de Dios no la soportaba. ¿Cuántas veces su familia había ido a buscarlo para ayudarlo, pero no podían hacer nada? Yo sé que has derramado tus lágrimas por tus hijos, por tu esposo que últimamente ya no es el mismo. Pero tú no vas a poder solamente si tú quieres hacerlo, sino solamente con la ayuda de Dios. Tú podrás hacerlo si le pides al Señor que el Señor restaure tu matrimonio, que el Señor restaure tu vida, que el Señor te quite esos deseos inmundos que tú tienes, que el Señor saque todos esos demonios que hay en ti, que solamente te hacen tener deseos malignos, diabólicos. El pecado ha aumentado tanto que la gente practica todo tipo de pecado, porque el diablo está deleitándose en este mundo donde lo único que hay es libertinaje, y necesitamos cerrar las puertas del corazón al ocultismo. Por eso en esta noche el Señor te ha traído a este lugar. Y dice la palabra del Señor que le rogaba a Jesús, no me alejes de Gadara, porque en Gadara estaba la cueva de los espíritus. No querían irse de Gadara. Pero vean bien lo que sucede. El Señor Jesús no permite eso, sino que en ese momento dice que le rogaban que fueran enviados fuera de aquella región. Entonces dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron, dice, todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso,
y en ese mismo momento, dice, aquella legión de demonios sale de aquel hombre y se mete, dice, en aquel número de cerdos. Ya no tenían nada que hacer en Gadara. Ya no tenían nada que hacer en el cuerpo de ese hombre que tanto lo habían atormentado en toda su vida. Y lo más interesante, hermanos, que después de esto dice la palabra del Señor. Entonces dice, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y dice, y en el mar se ahogaron. Era un mundo de espíritus. Y hay espíritus que entran en tu corazón, en tu vida, que te hacen sentir odio, rencor. Hay espíritus que te hacen sentir el deseo de pelearte en la iglesia. Por eso muchas veces las iglesias no prosperan, porque los hermanos han abierto las puertas de su corazón al ocultismo. El odio, el rencor hacia nuestro propio hermano nos está agobiando, nos está destruyendo. Las iglesias se van destruyendo, se van acabando, porque el diablo ha entrado a reinar, quiere reinar y quiere destruir al mundo entero. Pero lo que el diablo sabe es que Jesús ha venido para darnos libertad. Y Jesús había llegado y los demonios no soportaban la presencia del Maestro. Y el Señor no les permitió quedarse en Gadara, sino que dice, se fueron hacia donde estaban los cerdos. Y aquellos cerdos, dice, se fueron por el precipicio, dice, y eran como 2000 cerdos. Un mundo de espíritus que atormentaban a ese hombre. Por eso tenemos que estar conscientes, amados hermanos y amigos, cómo está tu vida, cómo está tu condición, cómo está tu alma. ¿Qué tan atrapado te tiene el enemigo hoy en día que tú no puedes acercarte a Dios? Hay gente que cree que Dios es pequeñito. Por eso la gente dice, yo no voy al templo. ¿Para qué voy al templo? Porque creen que Dios es pequeño. Pero aún los mismos demonios reconocieron el poder del Señor Jesús. Ese Dios al que nosotros adoramos es un Dios poderoso. Es un Dios grande. Es un Dios omnisciente, omnipresente, poderoso, que puede destruir el mundo en tan solo un movimiento. Es un Dios poderoso que puede destruir la humanidad, pero Dios tiene misericordia. Por eso Jesús vino a la tierra. Por eso Jesús tuvo que ir a Gadara. Por eso Jesús tuvo que ir a Samaria. Por eso Jesús tuvo que regresar a Judea y le seguía hablando a la gente. Pero no solamente le hablaba, amados hermanos, sino que se tuvo que entregar. Tuvo que entregar su cuerpo y tuvo que ser clavado en ese madero. Y cada látigo que pegaba sobre la espalda del Maestro, él representaba el pecado de la humanidad, representaba tu pecado, representaba las veces que tú no has querido nada con Dios. Representaba el momento cuando el hombre rehúsa el llamado del Señor. Por eso el Maestro, antes de ser crucificado, estaba en el monte, en el Getsemaní, dice la Biblia, y empezó a orar. Y Jesús oraba por el mundo. Jesús oraba por sus discípulos. Y cuando Jesús oraba, dice la Biblia, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Los poros de su cuerpo habían sido abiertos, su sangre estaba destilando de su cuerpo. Médicamente, científicamente, podríamos decir que el Señor estaba en un estado de agonía. Pero no porque iba a ser crucificado, sino porque el Señor estaba mirando la condición de la humanidad que rehúsa el llamado del Señor. A la gente que dice, con ir el domingo es suficiente, con ir el jueves es suficiente, con hacerme miembro es suficiente, cuando hay mucho que predicar en este mundo, cuando nuestros hijos se están perdiendo en el mundo, en el vicio, en la droga, cuando nuestra familia se está destruyendo y no estamos haciendo nada. Entonces dice la palabra del Señor que después de todo esto, y los que apacentaban los cerdos, dice, huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido
dice, y en su juicio cabal. Nadie había podido ayudar a ese hombre, absolutamente nadie. Podrás haber ido al mejor centro de rehabilitación y haber hablado con el mejor psicólogo, pero el único que puede ayudarte y darte paz y libertad se llama Cristo Jesús. Allí estaba el hombre. Ya no gritaba como lo hacía, ya no se lastimaba como se lastimaba, ahora estaba sentado, dice la Biblia, estaba en su juicio cabal, estaba sentadito viendo el panorama, que ahora ya había libertad, ya no era atormentado por ese demonio, ya era libre, se sentía libre, su corazón estaba en paz. Y es que qué hermoso, hermanos, es vivir en paz, sentir el gozo del Señor, dormir durante la noche y decirle: Señor, si el día de mañana me das vida, que sea para tu gloria, pero si no he de amanecer, Señor, quiero amanecer en las mansiones eternas. Pero qué feo y tremendo es dormir pensando en el pecado que tú estás viviendo, en la mentira en la que tú estás viviendo, cómo tu familia se está destruyendo. Y cuando aquella gente miró lo que había sucedido, dice, se espantaron, se alarmaron, porque este hombre que había sido atormentado, ahora era un hombre que estaba en su juicio cabal. Y dice la Biblia, y tuvieron miedo, y les contaron los que habían visto cómo lo había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y empezaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Pero sucede, hermanos, que al entrar en la barca del Señor, el hombre que había sido endemoniado le rogaba, dice la Biblia, que lo dejase ir con él. Es que qué hermoso es sentir la gloria de Dios. Qué bonito es sentir cuando Dios está en tu corazón, cuando Dios quebranta tu vida, transforma tu vida, cuando la vida realmente tiene sentido, cuando realmente entendemos que Jesucristo vino para darte vida eterna, cuando entendemos que este mundo es pasajero y que nuestra vida es como una sombra y que un día hemos de morir, pero tenemos una herencia en el reino de los cielos, tenemos una mansión en el reino de los cielos que ha sido preparado para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Pero para aquellos que dicen no hay tiempo para Dios, la venida del Señor está cerca. Y cuando el Señor venga por segunda vez, y cuando veamos al Señor descender en las nubes con poder y gran gloria, la gente buscará quienes hablen de la palabra del Señor, pero ya no habrá quienes prediquen. Como en los días de Noé, dice la Biblia, la gente se casaba, la gente estaba de fiesta, la gente estaba gozando, se estaba divirtiendo la gente. Y dice la palabra del Señor que vino el diluvio. Y cuando la gente empezó a ver que empezó a llover y el agua empezó a subir, la gente empezó a creer lo que Noé les había anticipado, pero era demasiado tarde. Una joven le pregunta al pastor y le dice: pastor, si lo que usted predica llegara a ser mentira, ¿qué pasa? Y el pastor le dice: mira, no pasa nada. Si es mentira lo que yo predico, no pasa nada. Después de que tú mueras, no pasa nada. Pero si lo que yo predico, lo que la Biblia dice es verdad, entonces sí habrá un gran problema. Porque después de la muerte ya no hay nada que hacer. Porque después de la muerte se acaba toda esperanza. Ya no hay oportunidad, ya no hay redención, ya no hay libertad, sino solamente condenación eterna. La gente está tan preocupada en las cosas materiales que ha descuidado que el mundo se está terminando. El tiempo, estamos llegando a la recta final. La Biblia dice que habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, destrucciones, y es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero la gente, en lugar de buscar a Dios, ¿saben lo que hace? No les interesa. Se van a las cantinas, a los cines, a los antros, a divertirse, a vivir la vida loca. Y el diablo les ha hecho creer que disfruten la vida porque la vida es de ellos y porque la vida se vive una sola vez. Pero eso es una gran mentira.
La vida que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Y el día que Dios diga hasta aquí has de llegar. Por eso Jesucristo vino. El Señor Jesucristo no tenía necesidad de venir al mundo, pues es el Hijo de Dios. Pero se humanó, se hizo hombre, se encarnó el Verbo y vivió entre nosotros y nos habló del amor de Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino que nosotros le gritamos: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y allí estaba el Maestro crucificado, lastimado, lacerado, herido, derramando su sangre. Y aún así el Señor dice: Padre, perdónalo, porque este mundo no sabe lo que están haciendo. Porque este mundo cree que el infierno es un lugar bonito, como el diablo te lo ha hecho creer, que allí hay antros, hay cantinas, hay diversiones, hay mujeres. No, el infierno no fue hecho para el hombre. Es un lugar de tormento, es un lugar horrendo. Por eso Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y llegará el último día, cuando las trompetas sean sonadas y escuchadas por todo el mundo. Entonces seremos llevados al gran trono y allí estaremos todos delante del Rey de Reyes. Allí estará papá, estará mamá, estará usted, estarán sus hermanos y serán abiertos los libros de la vida. Y el Señor irá nombrando a cada uno de nosotros. Y el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida, dice, será echado en el lago de fuego. Así que procura vivir la vida, pero vívela para Dios. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y este hombre, después de haber conocido a Jesús, ya no quería dejar a Jesús. Por eso cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, ya no le queremos dejar, hermanos. Antiguamente vivíamos una vida de pecado. Antiguamente éramos religiosos, solamente llegábamos a la iglesia, nada más. Pero el día que el Señor toca el corazón del hombre, el día que el Señor te demuestra que hay un Dios poderoso, el día que Dios te libra de la muerte, te das cuenta que realmente Dios existe. El Señor te está llamando en esta noche. Así que yo te quiero invitar en esta noche a que tú reflexiones y pienses lo que la palabra del Señor te dice en esta noche. Ponte de pie, amado hermano. Ponte de pie en esta noche. Vamos a orar. Yo sé que aquí hay muchos que en esta noche necesitan abrir las puertas de su corazón, pero para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie, amado hermano, en el Señor, iglesia del Señor. Pónganse de pie, que vamos a orar. Cierra tus ojos y piensa en tu familia, piensa en tu hogar, piensa en tu vida, cómo está tu relación con Dios. Y cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, estoy escuchando tu palabra. Señor, he oído tu palabra. Pero en esta noche te ruego, Señor, que me ayudes, porque estoy atrapado en el pecado y no puedo liberarme, Señor. Pero yo sé que tú has venido como lo hiciste con aquel gadareno. Has venido para darme libertad, Señor. Te ruego que en esta noche me dé fuerzas. Que en esta noche, Señor, rompas las cadenas para que yo pueda ser libre, Señor, en esta noche. Te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos en esta noche están dispuestos a venir a los pies de Cristo? ¿Cuántos en esta noche quieren decirle al